Entonces, muy buenos días. Hoy vamos a hablar esta mañana de un artículo titulado Efectividad comparativa de los fármacos hipoglicemiantes para la diabetes tipo 2, una revisión sistemática y un metaanálisis en red. Como tal, el grupo está formado por Juan Sebastián Cuervo Pesca y quienes habla Manuel Ricardo Díaz Rojas. Siguiente. Y como autores tenemos tres principales, que sería el primero el doctor Apostolo Zapas, que es profesor asociado de medicina de la Universidad Aristóteles de Tesalónica en Grecia y es médico consultor del Centro de Diabetes del segundo departamento médico del Hospital General de Hipocratio en Grecia. En- Como tal, ha participado en el desarrollo de pautas helénicas para el manejo de diabetes y la declaración de posición de la ADA y la EASD del 2012 sobre el tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2. También está la doctora Eleni Becchiari, que es profesora adjunta de medicina y diabetes en la universidad también, en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, y es consultora del Centro de Diabetes y del segundo departamento del Departamento Médico del Hospital General de Hipocrates. Y también está el doctor Tomás Garagianis, que es investigador postdoctoral de la Unidad de Investigación Clínica y Medicina Basada en Evidencia de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, y como tal está coordinando un proyecto de 3 años de varias etapas sobre el tratamiento centrado en el paciente para apoyar un enfoque holístico hacia la diabetes tipo 2 que se inició en el 2017. Siguiente. Como antecedentes, entonces conocemos que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que afecta a muchas personas en el mundo. Se han hecho muchos estudios sobre cómo hacer el tratamiento para ella, y entonces tenemos que hay varias opciones farmacológicas disponibles para el tratamiento de esta. En la evidencia acumulada ha habido muestras de diferencias entre los fármacos antidiabéticos y los agentes individuales, que no solo hay diferencias en la eficacia con el control de la glucemia, sino también sobre su efecto sobre la mortalidad y como tal las complicaciones que serían en este artículo las complicaciones cardiovasculares. Eh, Esto ha llevado entonces a que haya un cambio en el enfoque del manejo farmacológico que va a ir esto dado no solo en el control glucémico, sino hacia la prevención de los desenlaces cardiovasculares, como serían el infarto de miocardio o los accidentes cerebrovasculares. Han habido metaanálisis por pares de ensayos de desenlaces cardiovasculares, sobre todo en lo que son los agonistas de los receptores GLP-1 y de los inhibidores del cotransportador SGLT2, que han mostrado que el primero reduce mucho la muerte cardiovascular y el accidente cerebrovascular, y que el inhibidor va a reducir lo que es el tiempo de hospitalización de la insuficiencia cardíaca y la nefropatía terminal. Eh, los, no, atrás. Los metaanálisis en red entonces van a ser una mejor opción para la comparación entre tratamientos, debido a que los metaanálisis por pares van a tener una limitación, que es que no van a poder comparar tratamientos en los que los ensayos clínicos no hayan una comparación directa entre uno y otro. En cambio, el metaanálisis en red no va a tener esta limitación, debido a que va a comparar todos los tratamientos y se evalúan como tal, son los méritos relativos de cada tratamiento. Así siguiente. Entonces, en los métodos, este artículo se registró en el protocolo Prospero, siguiendo todas las pautas y protocolos como tal. La fuente de datos y búsquedas, se realizó entonces una búsqueda de ensayos clínicos en bases de datos como PubMed, Medline, en base Cochrane y en la clinicaltrials.gov. Desde el 18 de diciembre del 2019 hasta el 10 de abril de 2020, en las cuales se seleccionaron artículos de ensayos controlados sin restricciones de idioma. Siguiente. En la selección de estudios, entonces se incluyeron los ensayos controlados aleatorios, publicados en inglés, en adultos mayores de 18 años con diabetes tipo 2, que tuvieran al menos una duración en la intervención o el tratamiento de al menos 24 semanas, y en las cuales se informaran los datos para al menos un desenlace de interés, y que se evaluaran los fármacos hipoglicemiantes que habían sido aprobados o que tenían solicitudes de aprobación, ya sea en Europa o en Estados Unidos. También se incluyeron las comparaciones, los ensayos comparaciones
entre intervenciones únicas, como sería ensayos con solo metformina, eh, con sulfonilureas o la pioglitazona, y también se consideraron todos los fármacos elegibles como clases de fármacos y se discutieron los ensayos en los cuales se separaron fármacos de la misma clase de fármacos, exceptuando los inhibidores, los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores del cotransportador SGTL2, que como tal se vieron que eh, tenían unos efectos variables en los puntos finales cardiovasculares. Siguiente. Para la extracción de los datos y la evaluación de la calidad, entonces los datos del estudio fueron extraídos y el riesgo de sesgo se evaluó por los pares revisores independientes, y si habían discrepancias, entonces se resolvieron mediante contexto, mediante un otro revisor. Para cada tratamiento se fusionaron entonces los datos de desenlace de todas las dosis aprobadas en un solo grupo de intervención, y si un estudio informó desenlaces en diferentes puntos temporales, entonces preferiblemente se exageran los datos del informe con la mayor duración de la intervención para cada desenlace. Se consideró el cambio desde el inicio en el nivel de la hemoglobina glucosilada y la mortalidad por todas las causas como los desenlaces primarios en el metaanálisis, y los resultados secundarios serían la hipoglucemia grave, la muerte cardiovascular, el accidente cerebrovascular, el infarto de miocardio, el tiempo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, la retinopatía diabética y la amputación. Siguiente. En la síntesis y análisis de datos, se hizo entonces primero un metaanálisis por pares, pero luego se dio la limitación y se hizo una transición hacia un metaanálisis de red de efectos aleatorios frecuentistas, en las cuales se calcularon entonces las diferencias medias para el cambio de nivel de hemoglobina glucosilada y los odds ratios y los índices de confianza del 95% para los desenlaces dicotómicos. Los medicamentos se analizaron como clases de fármacos, exceptuando los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores del cotransportador SGLT2. Los datos se analizaron la mortalidad y los desenlaces vasculares en sus redes separadas según el riesgo cardiovascular de los pacientes al inicio del estudio. Los datos se sintetizaron en dos redes principales sobre la base del uso del tratamiento, ya sea como monoterapia en los pacientes sin tratamiento previo o como complemento a la terapia basada en la metformina. Los desenlaces glucémicos, como el cambio en el nivel de hemoglobina glucosilada o la incidencia en la hipoglucemia grave, se analizaron en las redes principales, independientemente del riesgo cardiovascular al inicio del estudio. Siguiente. Entonces, aquí en los resultados se hizo el diagrama de flujo, se extrajeron 52.374 revisiones de base de datos como Medline en base central, Cochrane. Los pares revisaron y se removieron los duplicados, que fueron 19.004. Luego se examinaron como tal lo que quedaron, que fueron 33.370 a nivel de título y de resumen, y se excluyeron entonces 31.234. Dele siguiente ahí una vez. Entonces, los criterios de elegibilidad como tal fueron ensayos controlados aleatorios con un diseño paralelo o cruzado y que el tratamiento durara al menos 24 semanas, y que como tal la administración sea como monoterapia sin antecedentes o como complemento de la terapia de base a la metformina, y se reportaran los datos para al menos uno de los resultados definidos. En cada comparación como tratamiento de base del ensayo se consideraron el tratamiento con medicamentos antidiabéticos recibidos en común por ambos brazos del ensayo después de la asignación al azar. Específicamente, los ensayos deberían al menos tener el 75% de la población del ensayo sin tratamiento de base, o al menos el 75% de la población del ensayo con monoterapia con metformina, o el 50% de la población del ensayo con metformina más cualquier otro agente. Entonces, al hacer todo esto, se excluyeron de los 2.136 totales, se redujeron a 850 debido a que los demás no cumplían los criterios,
y de los 850 se seleccionaron 453 para hacer el metaanálisis. De estos, entonces, se evaluaron 21 intervenciones antidiabéticas de 9 clases de fármacos que cumplieron los criterios, 134 ensayos cumplieron 134 ensayos que como un total fueron de 41.862 pacientes. Las intervenciones de tratamiento se utilizaron como monoterapia. 101 estudios de estos se realizaron en pacientes sin tratamiento previo, mientras que los restantes fueron pacientes que se reclutaron, que ya habían recibido un tratamiento antidiabético en el pasado, pero que al inicio del ensayo se les retiró. 296 ensayos, que fueron 264.087 pacientes. Las intervenciones de tratamiento se utilizaron como un complemento a la terapia basada en la metformina, ya sea metformina sola o metformina más cualquier otro medicamento antidiabético. Y 23 estudios restantes, que fueron 14.525 pacientes, se incluyeron tanto los grupos que evaluaron los tratamientos como monoterapia, como los grupos con pacientes que recibieron terapia de base con metformina. Siguiente. Entonces, aquí tenemos ya los metaanálisis en red. Aquí este es el metaanálisis para la monoterapia en pacientes sin tratamiento previo para revisar el cambio de niveles de hemoglobina glucosilada. Entonces, cada punto que vemos ahí es un tratamiento entre más, y cada línea es una comparación entre un tratamiento y otro. Entre más grande sea el punto, significa que más estudios utilizaron el tratamiento. Como podemos ver, entonces, la mayoría de estudios utilizaron la metformina junto con el placebo o los inhibidores de la DPP4 y también las sulfonilureas o los inhibidores de alfa-glucosidasa. En total fueron 95 ensayos con 26.331 pacientes. Siguiente. Y en este metaanálisis en red fueron ya como tal los cambios de nivel de hemoglobina glucosilada, pero ya para pacientes con complemento a la terapia en base en metformina. Entonces podemos ver que la mayoría fueron placebo comparados con los inhibidores de PP4. Siguiente. Bueno, buenos días. Yo voy a exponer los resultados. Entonces, los autores nos dividieron los resultados principalmente en dos grandes grupos, en los pacientes que no tenían un tratamiento previo y los pacientes que tuvieron un tratamiento de base con metformina. Este tratamiento de base con metformina nos lo dividieron en dos subgrupos, en pacientes quienes tenían un alto riesgo cardiovascular y quienes no tenían un alto riesgo cardiovascular. Respecto a los pacientes que no tenían un tratamiento previo, se observó que todos los fármacos fueron capaces de reducir el nivel de hemoglobina glicosilada cuando se compararon con el placebo. La desviación media más eficaz, más estadísticamente significativa, la tuvo la semaglutida con un valor de 1.48. En cambio, ya no vemos aunque fue capaz de reducir la hemoglobina, el nivel de hemoglobina glicosilada, los inhibidores de PP4 tuvieron una desviación media de 0.60. La confianza en estos estudios fue moderada. Todos los tratamientos lograron reducir el nivel de hemoglobina glicosilada en un grado similar a la metformina, excepto los inhibidores de PP4, que también fueron inferiores respecto a la liraglutida, la semaglutida subcutánea, la pioglitazona y las sulfonilureas. En este metaanálisis encontramos, bueno, tenemos los valores de las desviaciones medias, en el cual vamos a ver, como lo había dicho anteriormente, cómo la semaglutida subcutánea está a favor del tratamiento por encima de los demás fármacos. Esta semaglutida subcutánea hace parte del grupo de fármacos que son agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón. La liraglutida también pertenece a este grupo y ya vemos los inhibidores de PP4 que son los menos eficaces. Estos inhibidores de PP4 actúan sobre una enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, la cual tiene una correlación con los
fármacos agonistas del receptor GLP-1 porque estos inactivan la enzima que va a degradar estos GLP-1. Este es el resultado del metanálisis por pares de los fármacos hipoglucemiantes. Vemos que todos comparados con el placebo son capaces de reducir el nivel de hemoglobina glicosilada. Respecto a la metformina, tiene la desviación media más alta y cuando fue comparada con un valor de OR respecto a fármacos como los inhibidores de las alfa-glicosilasas, la dapaglifosina, liraglutida, tuvo un efecto significativamente mayor para reducir estos niveles de hemoglobina glicosilada. Ya respecto a la mortalidad y los desenlaces vasculares en los pacientes que no recibieron un tratamiento previo con metformina, estos resultados se informaron en una única red debido a que no se identificó ningún ensayo que reclutara exclusivamente pacientes sin tratamiento previo y que tuvieran un mayor riesgo cardiovascular. Acá los resultados principales que arrojó es que todos los tratamientos con los fármacos, la mayoría tenían un efecto neutral respecto a la mortalidad por todas las causas, la muerte cardiovascular, el ACV, infarto de miocardio y hospitalización por insuficiencia cardíaca. La confianza en esta red, de este metanálisis en red, se consideró en general muy baja y decía que los pacientes de este subgrupo tenían una tasa de riesgo de muerte cardiovascular informada muy baja. Entonces no se realizaron metanálisis respecto a los riesgos o beneficios de la retinopatía diabética o en el caso de la amputación. Acá vemos el resultado del metanálisis en red, en el cual los fármacos comparados con el placebo tienen un efecto insignificativo respecto a considerarse como factores de riesgo o como factores protectores. Lo vemos en el caso de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, el dapaglifosina, los inhibidores de PP4, la empaglifosina, la meticlidina y la metformina. Y ya el otro subgrupo que tenemos es los pacientes con terapia de base de metformina, que en estos los estudios fueron algo más precisos. Las mayores reducciones comparadas con un efecto placebo para los desenlaces glucémicos respecto a reducir la hemoglobina glicosilada se observaron en el grupo de fármacos de los agonistas del receptor GLP-1, la insulina premezclada y régimen de insulina en bolo basal. Eh, eh, Respecto a agentes individuales, la semaglutida subcutánea, otra vez como lo dije anteriormente, es la que más tiene efecto sobre reducir esta hemoglobina glicosilada. En cambio, las sulfonilúreas, la insulina premezclada, la insulina en bolo basal, se asociaron con una incidencia de hipoglicemia grave. Esto se analizó en 252 estudios que incluyeron 261.559 pacientes. El nivel de confianza en la estimación de este efecto respecto al placebo para el cambio de hemoglobina glicosilada fue de alta a moderada, mientras que la incidencia en la hipoglicemia grave, la confianza tuvo un nivel de moderado a bajo. Aquí nuevamente vemos en el gráfico cómo la semaglutida subcutánea es la que tiene la desviación media más alta para lograr reducir la hemoglobina glicosilada, seguida de la semaglutida oral, la insulina premezclada. Y abajo otra vez volvemos a ver cómo los inhibidores de DPP4 logran reducir el nivel de hemoglobina glicosilada, pero tienen valores más bajos respecto a la significancia estadística. Bueno, aquí no me voy a tener tanto. Este ya fue el resultado de la metaanálisis en red respecto al odds ratio, en el cual vemos los valores
comparados con el placebo, en el cual vemos los fármacos principalmente, los antagonistas del receptor, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, las sulfonilurias y los antagonistas del receptor GLP-1, que son los que mayor tienen eficacia para reducir este nivel de hemoglobina glicosilada. Ya acá los autores nos empezaron a describir los resultados respecto a los pacientes con mayor riesgo cardiovascular que recibían una terapia de base a la metformina. La mortalidad por todas las causas logró reducirse cuando se analizó el efecto del fármaco respecto al placebo. Otra vez la semaglutida oral es la que más va a tener efecto beneficioso para reducir esta mortalidad por todas las causas, con un OR de 0.50. La empaglifosina le sigue. La empaglifosina va a ser ¿del qué? Creo, si no me equivoco, es del grupo de los inhibidores del cotransportador de sodio, la liraglutida, que es de este grupo de los antagonistas del receptor. Y la exenatida de liberación prolongada también tuvo un efecto beneficioso. Aquí tenemos los resultados. La semaglutida oral, cómo va a reducir, va a tener el mayor valor para favorecer el tratamiento versus placebo para reducir esta mortalidad por todas las causas. La empaglifosina, la liraglutida, la exenatida de liberación prolongada. Y aquí no vamos a ver un efecto, se va a ver un efecto neutral respecto a los inhibidores de la EPP4 y la semaglutida subcutánea, las sulfonilurias, no se vio un efecto significativo y se dijo que favorecía el placebo. Eh, Respecto a comparaciones ya indirectas, la semaglutida y el empagliflozin tuvieron el efecto favorable en comparación con los demás fármacos. El nivel de confianza en esta red fue de alta a moderada. Acá tenemos las redes de ACV y de infarto de miocardio. Las redes para ACV incluyeron 20 estudios con 143.500 pacientes. En comparación con el placebo, los antagonistas del receptor GLP-1 fueron los que tuvieron la mayor incidencia en reducir el riesgo cerebrovascular, como lo había dicho Manuel. En términos de agentes individuales, las probabilidades de ACV fueron menores cuando se administró la semaglutida subcutánea. Y respecto a la muerte por infarto de miocardio, no hubo diferencias entre los tratamientos para el infarto de miocardio entre los tratamientos y la muerte por infarto de miocardio. Acá vemos los resultados del metaanálisis de red, en el cual vemos que la mayor significancia, el OR significativo, lo encontramos tanto en los inhibidores del cotransportador de sodio. Este cotransportador de sodio actúa más a nivel de la nefrona, y lo que va a hacer su acción, su mecanismo, va a ser reducir la absorción de la glucosa. Y por otra parte, los agonistas del receptor GLP-1. Aquí, esta era la primera, la de el infarto de miocardio. Vemos que no hay significancia estadística respecto a cómo pueden reducir el infarto de miocardio. En cambio, si vemos abajo el ACV, como los agonistas del receptor GLP-1 fueron los que mayor probabilidad tuvieron de reducir esta probabilidad de miocardio, de padecer un miocardio. Bueno, Manuel había dicho también esto, como los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa fueron los fármacos que más lograron reducir
los días de la incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Esto fue cuando se comparó frente al grupo de fármacos total, y cuando se observó el análisis fármacos individualmente, la empaglifosina, el dapagliflozin y el canagliflozin, todos son miembros de este grupo de los inhibidores del cotransportador de sodio, fueron los que más incidencia tuvieron en reducir los números de incidencia por hospitalización por insuficiencia cardíaca. Acá vemos en el metaanálisis en red cómo estos inhibidores cuando se compararon con otros fármacos directamente, los otros fármacos no tuvieron un efecto mayor sobre estos, y comparado con el placebo tuvo un odds ratio de 0.72, que fue el más bajo entre toda la categoría de los fármacos. Y comparado con las sulfonilurias, los agonistas del receptor, los inhibidores de PP4, pioglitazona. También nos informaron el riesgo, si era factor protector o de riesgo para retinopatía diabética y riesgo de amputación. La retinopatía diabética se analizó en 2 estudios que incluyeron 95.600 pacientes, y los efectos de todos los tratamientos fueron similares al placebo. Ahí lo vemos en la tabla de abajo. Y la probabilidad de amputación se analizó en 11 estudios que incluyeron 93.000 pacientes versus el placebo, y aumentaron esta incidencia, este riesgo aumentó por el canagliflozin, tenía un OR de 1.61 y se redujo con la administración de la liraglutida. Nos informaron también sobre la incidencia de la enfermedad. Esta fue la red para la enfermedad renal en etapa terminal. Se incluyó 11 estudios con 98.300 pacientes. En comparación con el placebo, los inhibidores del cotransportador de sodio, SGLT2, redujeron las probabilidades de enfermedad renal en etapa terminal, con un odds ratio de 0.63. Cuando se analizó otra vez por agentes individuales, los miembros de este grupo de fármacos del inhibidor del cotransportador, el dapagliflozin, el empagliflozin y el canagliflozin, fueron los que más lograron tener efecto sobre reducir la aparición de enfermedad renal en etapa terminal. La confianza en esta red, en estas últimas 3 redes que informé, tanto la retinopatía diabética, el riesgo por amputación y la enfermedad renal, se consideró en general muy baja. Y acá tenemos el otro grupo de pacientes que tuvieron un tratamiento con base de metformina, pero ellos ya no tenían un riesgo cardiovascular alto, era moderado. En estos pacientes, las muertes cardiovasculares en los grupos de estudio comparados con el placebo fueron raras. La tasa media de muerte cardiovascular nos informaba que fue el 0.1%. Cuando los tratamientos se analizaron como clases de fármaco, los antagonistas del receptor GLP-1 fueron los que se asociaron a la reducción de probabilidad por mortalidad por todas las causas. Esta se analizó en 292 estudios, de los cuales se incluyeron 136.900 pacientes. Comparados contra el placebo, tuvieron un efecto significativo protector para el tratamiento, y el odds ratio de estos fue de 0.64. También estos agonistas del receptor fueron los fármacos que más efecto tuvieron sobre reducir la mortalidad por causas cardiovasculares y la incidencia de miocardio, ACV y retinopatía diabética fue mayor en este grupo de fármacos, incluidos, sumado también, pero un poquito más
Menos eficaces en reducir estas incidencias estaba el otro gran grupo, que son los inhibidores del cotransportador de sodio, que también comparados con el placebo tuvieron efectos significativos. Otra vez, acá como la tasa de incidencia de eventos cardiovasculares fue baja, no se analizó a fondo la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca. La retinopatía diabética en estos pacientes se estudió mediante 38 estudios y que incluyeron 25.000 pacientes. Hubo una mayor incidencia cuando se administraron sulfonilurias comparados con el placebo y fue alta esta incidencia con un OR de 2.48. La insulina basal, en cambio, fue el fármaco que menos probabilidad tuvo de retinopatía diabética. Y por último, unas conclusiones de las discusiones de los resultados. Los regímenes de insulina y los antagonistas, los agonistas del receptor GLP-1 fueron los fármacos más eficaces para reducir la hemoglobina glicosilada, mientras que las sulfonilurias y terapias en bolo basal fueron menos eficaces. Esto en pacientes que no recibieron un tratamiento de base a la metformina. Respecto a los pacientes con mayor riesgo cardiovascular, la adición de semaglutida oral, empaglifosina, liraglutida, redujo todos los eventos adversos que podían presentar los pacientes, tanto la mortalidad por todas las causas, el ACV y la adición de exenatida de liberación prolongada o dapaglifosina redujo la mortalidad solamente por todas las causas. La semaglutida subcutánea fue la que se asoció con mayor probabilidad de retinopatía diabética y la incidencia de amputación aumentó con canaglifosina y se redujo con la liraglutida. Estos, bueno, unos comentarios. Muchos de ustedes se les olvida nombrar la revista donde salió publicado esto, ¿no? El BMJ no se lo olvide, porque eso es parte del análisis de un artículo, no me lo publicaron. Ya lo hemos dicho, no es lo mismo publicar en Cromos que en BMJ, ¿no? De entrada la credibilidad va aumentando en la medida que la revista sea una revista de alto impacto. Bueno, y la notica del español, se dice regímenes, no regímenes, regímenes. Bueno, volviendo ya al tema de la diabetes y el tratamiento de la diabetes tipo 2, hay que decir que el paradigma de tratamiento cambió. Recuerde que la ciencia se mueve en paradigmas. Hablamos hace meses allá con Thomas Kuhn y toda esta gente de la epistemología. Tenemos paradigmas. El paradigma de la diabetes antiguamente, hasta hace unos 12 años, era bajar la hemoglobina glicosilada. Entonces, números. El porcentaje de hemoglobina glicosilada sea más bajo, esté por debajo de 7 o lo que fuese. La meta que se ponga con cada paciente. Resulta que la hemoglobina glicosilada sí se correlaciona muy bien con las complicaciones microvasculares de la diabetes, pero no tanto con las complicaciones macrovasculares de la diabetes. Macrovascular estamos hablando de infarto agudo de miocardio, estamos hablando de ACV, muerte vascular, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que a pesar de que disminuía la hemoglobina glicosilada, había medicamentos que no cambiaban el riesgo cardiovascular. Sí mejoraban complicaciones microvasculares, la retinopatía y otro tipo de lesiones microvasculares. Entonces el paradigma cambió. Ahora cuando evaluamos un medicamento para la diabetes 2, no solo es que baje la hemoglobina glicosilada, sino, más importante, que disminuya la mortalidad y los desenlaces cardiovasculares. Es un cambio de enfoque radical. Más o menos así pasaba con la tensión arterial. Hace 40 años la gente creía que lo más importante era bajar las cifras de tensión arterial. Entonces la droga me bajó la presión arterial. Resulta que si usted analiza los estudios modernos, es lo que menos importa. Lo que importa es que ese medicamento antihipertensivo disminuya los desenlaces cardiovasculares. Entonces ese compuesto
creo que llama el MASE. Eso es lo que importa, que el paciente no se nos muera de causa vascular. El valor de la cifra de tensión es importante siempre y cuando vaya de la mano con la reducción de los desenlaces vasculares. Entonces, la diabetes pasó lo mismo. Sí es importante bajar la hemoglobina glicosilada, pero no es lo más importante. Lo más importante es que no le dé un infarto, que no le dé una ACV o que no se muera por una causa vascular. Entonces ahí ya cambió la historia, porque ustedes vieron que esta revisión alcanzó más de 50.000 artículos. Menos del 1% sirvió para un análisis, para hacer la revisión sistemática del metaanálisis. Menos del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que se publica mucho mugre en la literatura mundial. Ustedes cuando le mandan por redes sociales un artículo que digo que esto servía, por lo menos en diabetes el 99% de lo que le mandaron de muy baja calidad. No sirve para hacer un análisis, no sirve para tomar decisiones. Por eso uno tiene que buscar revisiones sistemáticas de metaanálisis de gente que sepa el tema. Porque le sacan el mugre y le dan a uno los artículos que sí sirven. ¿Por qué? Por diseño, por metodología, por seguimiento. Entonces, menos del 1% sirvieron. Y fíjense que el listado de medicamentos que sirven para la diabetes tipo 2 es grandísimo. Eso ya se volvió terrible. Uno ya no se sabe los nombres de todos los medicamentos que existen para bajarle, para tratar la diabetes tipo 2. Y en una enfermedad cuando hay unas drogas para lo mismo, quiere decir que ninguna es buena. Es un paradigma en medicina. Cuando tiene muchas cosas para lo mismo, quiere decir que la mayoría no sirve o que ninguna es lo suficientemente buena para destacarse. Entonces aquí tenemos el paradigma que ahorita tenemos la metformina, que es la número 1, porque ha demostrado seguridad, eficacia, disminuye los desenlaces cardiovasculares y todo lo que ustedes quieran. Costo, bueno, lo que más quieran. Y la experiencia de los años. Entonces, ahorita hay una pelea muy grande de los laboratorios que fabrican esas moléculas porque han invertido mucho dinero y son drogas muy costosas. Y resulta que todas estas drogas bajan la hemoglobina glicosilada. Todas. Ustedes ven ahí, todas la bajan. Por ahí hay un grupito que no la baja casi, pero todas las demás la bajan. Pero eso no es lo más importante. Lo que nos interesa es los desenlaces cardiovasculares. Y cuando analizaron eso, vieron que son muy poquitas. Semaglutida, empaglifosina, liraglutida son las 3 que destacaron. Las otras no. Es más, hay algunas de estas moléculas que no son mejores que el placebo. Y hay unas poquitas que empeoran el riesgo cardiovascular. Entonces, si vamos a mandar un medicamento, tenemos que ver todas estas cositas, porque a usted le van a vender la idea que esto va a la hemoglobina glicosilada. Usted sabe, bueno, es un buen hipoglicemiante. Sí, es un buen hipoglicemiante, pero no es un buen antidiabético. Que no le va a evitar las consecuencias de esta enfermedad. Las consecuencias vasculares, que son las que matan al paciente o le producen una gran incapacidad. Entonces, esa es la reflexión. Hay que escoger medicamentos que impacten sobre la calidad de vida del paciente, que le bajen la mortalidad y el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Recuerden que en general la diabetes duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. En general, lo duplica. Por el solo hecho de ser diabético ya tiene el doble de riesgo de desarrollar estas complicaciones. Entonces, no se asusten cuando vean tantas moléculas, cuando vean tantos análisis. Lo importante es ir a eso, a ver los desenlaces, a ver, bueno, cuál me disminuye el riesgo de que le dé una ACV o que le dé un infarto al miocardio. Esa es la que me sirve. Que todas bajan la hemoglobina glicosilada. Entonces, ojo, porque les van a vender unos productos supremamente costosos y que no impactan realmente sobre el paciente. No es solo bajar números de glucosa o de hemoglobina glicosilada, es disminuir la mortalidad y complicaciones graves a estos pacientes. Entonces ahí le dejamos esa reflexión. Ese era un punto muy importante de análisis, cómo ha cambiado el paradigma. Eso cambió desde el año 2009 para acá. Que todas las asociaciones de diabetes y eso dieron cuenta que eso es lo que valía la pena analizar y no solamente lo otro. Pero sigamos por favor con el siguiente QR, el siguiente artículo, perdón. Doctor, una pregunta. Señora. Respecto al quiz,
Entonces, tendríamos que haber enfocado las respuestas? Porque según lo que usted me está diciendo, La primera pregunta era el enfoque que había de paradigma, de que no importa tanto los valores de hemoglobina glucosilada, sino lo que importa es evitar los desenlaces. Pero el problema era cómo se iba la coherencia en el análisis de este cambio de paradigma y enfatizar lo importante que ha sido esto. Que todos se dedicaron a repetir ahí, decir que fulanito hace esto, fulanito no hace esto. Era la cosa macro. Eso no lo vi, sino por ahí en uno en dos de las personas que contestaron. Y en lo de la medicación, sobre la metformina, muchos no escribieron qué era la metformina, para qué servía, cómo actúa y cómo había demostrado que estaba ahí en primer lugar. Lo citaron, dijeron que sí, que que inhibía la gluconeogénesis, que actuaba en el hígado, que no hay qué cosa, que era más seguro, pero ¿dónde estaban las pruebas de que ese medicamento sí era eficaz? Nunca las mencionaron. Pero sigamos con el otro grupo. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Vamos a hablar de la variación en la tasa de falsos negativos de pruebas del SARS-CoV-2 basadas en la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa según el tiempo transcurrido desde la exposición. Nosotros somos Juan Camilo Grimaldos y David Santiago Cristancho quien les habla. Vamos a hablar un poco de los autores. Entonces, bueno, primero que todo, el artículo fue publicado en los Anales de Medicina Interna, la revista Anales de Medicina Interna, y los autores fueron la doctora Lauren M. Kusirka, que es médica y bióloga de la Universidad del Norte de Carolina en Camp Hill, es médica de la Universidad de Johns Hopkins y trabaja en la Universidad de Johns Hopkins. Vive en Baltimore. Otro coautor es el doctor Stephen A. Lauer, que es especialista en pronóstico probabilístico, inferencia casual, análisis y visualización de datos. Es licenciado en negocios, gestión y operación de la Universidad de Maryland. Tiene una maestría en bioestadística de la Universidad de Massachusetts y un doctorado en bioestadística también de la Universidad de Massachusetts. El doctor Oliver Boland Leyendecker, él es un científico y administrador, trabaja en la Universidad de Johns Hopkins en los proyectos de enfermedades infecciosas, ya tiene una trayectoria de 20 años en esta universidad, tiene una maestría en negocios y administración en la Escuela de Negocios Johns Hopkins del 2001, tiene una maestría en salud de la Universidad Johns Hopkins y es doctor en la Facultad de Salud Pública Johns Hopkins. La doctora Denali Boone, ella es licenciada en Ciencias y Microbiología de la Universidad de Vermont. Trabaja en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins en epidemiología, enfermedades infecciosas y salud internacional, y tiene un doctorado de la Universidad Johns Hopkins en filosofía y epidemiología. Y finalmente el doctor Justin Lessler, que él es bachiller universitario en ciencias, o sea, licenciado en ciencias de la Universidad del Norte de Carolina. Tiene una maestría en ciencias y un doctorado en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, donde es profesor y donde trabaja. Bueno, en este artículo entonces nos hablaban de que las pruebas PCR en tiempo real actualmente son usadas para descartar la infección en pacientes con alto riesgo a infección por COVID-19, como aquellos pacientes que han estado expuestos al virus, o por ejemplo los trabajadores de la salud que debido a su labor están más expuestos que el resto de la población. Entonces es importante
conocer cuál es la variación del valor predictivo de la prueba de acuerdo al tiempo transcurrido desde la exposición y desde el inicio de los síntomas, para de esta manera evitar falsos negativos y prevenir transmisiones que pueden evitarse. Los objetivos del artículo son la tasa de falsos negativos por día desde la infección. El diseño de este artículo es una revisión de la literatura y un análisis de los datos que se encontraron en 7 artículos diferentes. El entorno, bueno, entonces fueron estudios publicados anteriormente que proporcionan datos sobre el rendimiento de la PCR en tiempo real por tiempo desde el inicio de los síntomas o la exposición al SARS-CoV-2. Entonces, como les decía, fueron 7 estudios de diferentes países. En total, las muestras tomadas a pacientes en los 7 estudios fueron 1.330. Los pacientes, bueno, fueron una combinación de pacientes hospitalizados y ambulatorios, todos positivos para SARS-CoV-2. Las mediciones, entonces, se utilizó un modelo estadístico jerárquico bayesiano para estimar la tasa de falsos negativos por día desde la exposición y el inicio de los síntomas. Los resultados, entonces, bueno, se obtuvo un resultado y es que la probabilidad de un falso negativo disminuye del 100% en el primer día al 67% en el quinto día, que es el día en el cual inician los síntomas. Entonces, el sexto día, que es el primer día tras el inicio de los síntomas, encontramos que esta probabilidad de falso negativo se redujo hasta el 38%. Posteriormente, en el día 3, después del inicio de los síntomas, es decir, en el día 8, después de la exposición, este porcentaje alcanzó un 20%. Esta probabilidad llegó hasta un 20% y posteriormente, a partir del día 4 después de los síntomas, es decir, a partir del día 9 tras la exposición, el porcentaje de la probabilidad de falsos negativos volvió a ascender hasta un 21%, hasta en el día 16 alcanzar un 66% de nuevo. El día 16 es el día 21 tras la exposición al virus. Bueno, la limitación de este estudio, pues principalmente fueron imprecisiones debido a la heterogeneidad en el diseño de los estudios que se tomaron para realizar esta revisión. Y pues esa es la limitación del estudio. A manera de introducción, entonces, nos hablan de que a medida que estas pruebas de PCR en tiempo real tienen mayor disponibilidad, pues se han empezado a utilizar con más frecuencia para descartar las infecciones, para conservar el escaso equipo de protección personal y preservar la fuerza laboral, debido a que cuando los trabajadores de la salud expuestos dan negativo a la prueba PCR en tiempo real, se les puede autorizar regresar al trabajo. De la misma manera, los pacientes que han tenido exposición, nexo epidemiológico con la infección, cuando dan negativo al PCR en tiempo real, se les puede autorizar regresar al trabajo y de manera similar, también eliminar las precauciones de transmisión aérea o gotitas. Entonces, es importante, de nuevo, recalcar que el valor predictivo de la prueba cambia de acuerdo al tiempo transcurrido después de la exposición o el inicio de los síntomas, y es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar la prueba para evitar falsos negativos y evitar estas transmisiones que son prevenibles. Bueno, los métodos, entonces, se hizo una revisión de la bibliografía, de la infografía, de la literatura, que se encuentra en esta tabla,
se encuentra descrita en esta tabla que estaba en el anexo del artículo. Entonces se realizaron búsquedas en las bases de datos PubMed y BioRxiv.Med utilizando las siguientes palabras clave que aparecen en el cuadro. Los criterios de inclusión para los estudios fueron, primero, que se haya usado la prueba PCR en tiempo real. Segundo, que hayan sido muestras del tracto respiratorio superior. Y tercero, que los artículos hayan dado un informe del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas o la exposición. Teniendo en cuenta estos criterios de inclusión, entonces se identificaron 7 estudios, de los cuales 2 eran preimpresiones y 5 habían sido revisados por pares. El total de las muestras recolectadas en los 7 estudios fueron 1.330, todas por PCR en tiempo real. Tenemos entonces esta imagen, esta figura, en la que se nos muestra la sensibilidad de las pruebas PCR en tiempo real, la sensibilidad en porcentaje, de acuerdo al tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas. Entonces tenemos a la izquierda las muestras nasofaringias, en el centro tenemos las muestras orofaringias y a la derecha tenemos las muestras del tracto respiratorio superior no especificado. Entonces, como podemos ver, la sensibilidad se acerca más al 100% entre el día 5 y el día 8. Como pueden ver acá, no sé si ven mi puntero, podemos observar que la sensibilidad de la prueba se acerca al 100% entre el día 5 más o menos y el día 8. Para los 3 casos. Bueno, la definición de casos. Entonces, el análisis incluyó solamente los casos confirmados de los 7 estudios. En esta tabla, que estaba también en el suplemento, podemos observar cómo se describen para cada estudio, para cada uno de los 7 estudios. Se describe la nacionalidad del estudio, la población, el número de participantes de muestras, el número de muestras excluidas y por qué razón, los detalles del estudio, la definición del caso y los criterios de validez. Entonces, tenemos un estudio francés, un estudio alemán, tenemos 3 estudios chinos, uno estadounidense y uno alemán y uno coreano. En estos estudios, entonces, se descartaron algunas pruebas porque no dieron positivas en el test. También hay que tener en cuenta que algunas pruebas, por ejemplo, en este estudio Guo y en el estudio Liu, que son estudios realizados en China, se tuvieron en cuenta pacientes que fueron diagnosticados basados en los síntomas clínicos y en las pruebas de anticuerpos, como lo podemos observar acá. Entonces, 54 muestras fueron aceptadas en el estudio basados en criterios clínicos y en la sospecha de infección por positivo para anticuerpos. De la misma manera acá, en el estudio Liu, en el que aparecen casos basados en criterios clínicos y positivos en resultados de anticuerpos. Bueno, para el análisis estadístico, entonces, se utilizó un modelo jerárquico bayesiano. El modelo bayesiano
es un modelo matemático estadístico. Está basado en probabilidades condicionales, es decir, qué probabilidad hay de que suceda este hecho, dado que existe esta condición. En este caso, entonces, lo aplicamos como qué probabilidad hay de que la prueba de un negativo, un falso negativo, dado que han pasado tantos días tras la exposición al virus o tras el inicio de los síntomas. Entonces, tenemos acá esta fórmula donde PJ, es la sensibilidad de la prueba con un efecto aleatorio para el estudio, que es J, y una SP-line polinomial, que SP-line también es un modelo matemático para graficar de acuerdo a polinomios, para graficar segmentos de acuerdo a polinomios simples. Una SP-line polinomial cúbica para el tiempo logarítmico t desde la exposición. Entonces, P vendría siendo la sensibilidad de la prueba. XJ, vendría siendo el número de pacientes que dieron positivo en la PCR en tiempo real. Y NJ, vienen a ser el total de pruebas analizadas. T es son los días después de la exposición y J es el estudio seleccionado. Entonces, de esta manera se realizó la estimación de falsos negativos por día desde el inicio de los síntomas, desde el inicio de la infección. Bueno, los autores también estimaron la probabilidad de infección por COVID-19 después en un paciente que ya ha dado negativo en la PCR de tiempo real. Entonces, como podemos observar, ellos asumen una posibilidad de infección a priori del 11%, basados en estudios realizados en Shenzhen, China, basados en estudios de ataque, de tasa de ataque en contactos domésticos cercanos de pacientes con casos de SARS-CoV-2. Entonces ellos asumen una probabilidad de estar infectado a priori del 11% basado en este estudio de Shenzhen. Y la estimación es que la probabilidad de que un paciente esté infectado después de haber dado negativo en la prueba PCR en tiempo real en el día 5 es muy baja. La probabilidad en todos los estudios vemos que se acerca más o menos al 0.25%. Al 0.025%, discúlpenme. Si la vemos, es muy baja la probabilidad de que un paciente esté infectado tras haber dado positivo en la prueba PCR en tiempo real realizada en el 5º día. ¿Sí? El análisis de sensibilidad. Entonces, primero que todo, los autores asumieron una especificidad del 100% para la prueba PCR en tiempo real. ¿Por qué? Porque la administradora de alimentos y medicamentos de Estados Unidos reportó esta cifra. Sin embargo, como hay muchos estudios de apoyo que se han realizado fuera de los Estados Unidos y no existen, digamos, datos que respalden esta especificidad, pues entonces no puede excluirse esa variabilidad en el rendimiento de la prueba en otros países. Por lo tanto, el análisis se repitió, asumiendo una especificidad del 90% y evaluando digamos que cambiaba en los resultados basados en esta suposición. Asimismo, un segundo supuesto de los autores fue que el periodo de incubación era de 5 días. Esto basados en un estudio amplio de contactos domésticos en Shenzhen, como les venía diciendo. Shenzhen es una ciudad en China y
en casos confirmados públicamente. Entonces, ellos tomaron este periodo de incubación basados en estos estudios. Sin embargo, pues ellos hicieron un análisis adicional, restando y sumando 2 días a este presunto periodo de incubación para poder evaluar la sensibilidad en los resultados basados en esta suposición. Asimismo, se repitieron los análisis excluyendo un estudio cada vez para evaluar el efecto sobre los resultados. Y bueno, el papel de la fuente de financiación, en este caso, los financiadores no influyeron de ninguna manera ni en el diseño, ni en la realización, ni en los informes del estudio. Bueno, en cuanto a resultados, primero hablaríamos de la probabilidad de un resultado falso negativo entre los pacientes SARS-CoV-2 positivos por día desde la exposición. Entonces, pues en la gráfica que vemos en la parte de arriba, pues observamos que durante los 4 días de la infección antes de la aparición de los síntomas, vendría siendo pues el 5 día, la finalización del periodo de incubación, la probabilidad de de que la prueba de un falso negativo en una persona infectada pues disminuyó desde el 100% al 67% del día 1 al día 4. El día del inicio de los síntomas, el día 5, la tasa mediana de falsos negativos se redujo un 38%, y finalmente 3 días después, o sea, 8 días después de la exposición, se disminuyó hasta un 20%, y esta cifra empezó a aumentar nuevamente a partir del día 9 con un 21%, y finalmente el día 21 con un 66%. Bueno, si nos fijamos en la gráfica de arriba, vemos que pues la variable del eje de las X o la variable independiente pues son los días que transcurren desde la exposición del paciente en adelante, y la variable dependiente, que sería el eje de las Y, pues sería la probabilidad de dar un falso negativo. Vemos que durante los primeros 4 días pues la probabilidad de dar un falso negativo en la PCR en tiempo real es bastante alta, pero se disminuye al inicio de los síntomas, que sería el día 5. Eso se llama ventana, el periodo de ventana inmunológica, y vemos que el día en el que más se reduce la probabilidad de presentar un falso negativo pues es el día 8, o 3 días después del inicio de los síntomas, que sería pues pues como el día más efectivo para realizar la prueba, reduciendo los falsos negativos. La segunda probabilidad que tendremos en cuenta en los resultados es la probabilidad de la infección posterior a la prueba, si el resultado de la PCR en tiempo real fue negativo. Entonces, los resultados en una probabilidad de infección posterior a la prueba, un resultado pues negativo en el día 3 reduciría la estimación de la probabilidad relativa a un paciente de casos que estuviera infectados al un 3%. En las pruebas realizadas el primer día de la aparición de los síntomas son más informativas, porque estas reducieron la probabilidad de que un paciente de casos estuviera infectado en un 60%, teniendo en cuenta un resultado negativo. Entonces, esta sería la gráfica de abajo. Si nos fijamos, el comportamiento de la gráfica de abajo pues es muy parecido al de la gráfica de arriba, y eso nos dice básicamente que los primeros días antes del inicio de los síntomas es más probable que, a pesar de que la prueba de un paciente de PCR en tiempo real no tenga negativa, pues nos diga, bueno, esté equivocada, esté sesgada, cuando en realidad el paciente sí posee la infección y por lo tanto va a desarrollar la enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta pues que es necesario
pues darle importancia al tiempo de exposición del paciente y a la clínica que este maneje, más que a la prueba pues, real cuando esta se realiza en el periodo de ventana inmunológica. De igual manera, al día 8 o 3 días después de iniciar los síntomas, esta probabilidad se reduce mucho, por lo tanto, la sensibilidad de la prueba aumenta y pues se puede decir que es más efectivo para confirmar el diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la variación en la probabilidad de la infección posterior a la prueba, si el resultado de la PCR en tiempo real es negativo, por la probabilidad previa a la prueba. Entonces, la probabilidad de la infección posterior a la prueba en un paciente con resultado de PCR en tiempo real da negativo, esto pues varía con la probabilidad de la infección posterior a la prueba. Esto quiere decir que la probabilidad se da en función a la magnitud de la exposición y a la presentación clínica. Entonces, cuando se suma una alta probabilidad de infección anterior a la prueba, la probabilidad de infección posterior a la prueba nos da como mínimo un 14%, 8 días después de la exposición. Eso pues nos dice básicamente que pues al observar la gráfica, que la probabilidad de infección anterior a la prueba es directamente proporcional a la probabilidad de infección posterior a la prueba. Pues ahí podemos observar cómo los autores varían pues las diferentes probabilidades de infección antes de la realización de la prueba, y que cuando la probabilidad de infección es alta antes de haberse realizado la prueba, pues independientemente del resultado de la prueba, la probabilidad de que esta infección, de que la probabilidad de infección también sea alta después de haberse realizado la prueba, pues es proporcional, es muy parecido. Pero ese valor se reduce después del periodo de ventana inmunológica, después del día 5 de haber, perdón, en el día 5 cuando se inician los síntomas, hasta el día 8, que es la probabilidad más baja de que la prueba esté en lo correcto. ¿Sí? En el caso de dar negativa, pues que sea negativo para la infección por COVID-19. La siguiente, por favor. En cuanto a los análisis de sensibilidad, pues se repitieron los análisis asumiendo que la especificidad de la prueba de PCR en tiempo real era del 90% en lugar del 100%, y pues los resultados fueron muy similares, pero se encontró una mayor probabilidad de infección en el contexto de un resultado de la prueba de PCR negativa, con una mayor diferencia en el día 2. Sí, eso lo podemos ver en la prueba. Vemos que se puede decir que la sensibilidad de la prueba, en caso de que la especificidad fuese un 90%, se reduce en los primeros días en el periodo de ventana inmunológica. Por lo tanto, antes del día 5 del inicio de los síntomas, pues no tiene tanto peso el valor de la prueba. La siguiente, por favor. Y también se repitieron los análisis, pues variando el periodo de incubación. Se encontró que un tiempo de inicio más temprano de los síntomas condujo a una disminución más rápida de la tasa de falsos negativos, y un tiempo de inicio más tardío condujo a una disminución más lenta de falsos negativos. Eso se puede ver en la gráfica. Las curvas son, pues, digamos que repiten como la misma tendencia, pero la cantidad de falsos negativos se disminuye pues más rápidamente dependiendo pues del día de inicio de los síntomas. Esto es porque la ventana pues inmunológica se reduce. Por lo tanto, vemos que hay una relación pues grande entre el día del inicio de los síntomas y la presencia pues de falsos negativos en la prueba de PCR en tiempo real. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la discusión, como se mencionó anteriormente en los resultados, la tasa de falsos negativos se minimizó
8 días después de la exposición, es decir, 3 días después del inicio de los síntomas en promedio, y como tal, este puede ser el momento más óptimo para realizar la prueba si el objetivo es minimizar los resultados falsos negativos. Cuando la probabilidad de infección previa a la prueba es alta, la probabilidad posterior a la prueba sigue siendo alta, incluso con un resultado negativo. Además, si la prueba se realiza inmediatamente después de la exposición, la probabilidad previa de la prueba es igual a la probabilidad negativa posterior a la prueba, lo que significa que la prueba de PCR en tiempo real no proporciona información adicional sobre la probabilidad de infección en este caso. También se mencionó en la descripción del artículo que las pruebas del SARS-CoV-2 basadas en PCR en tiempo real agregaron poco valor diagnóstico en los días inmediatamente posteriores a la exposición. El estudio sugiere pues un periodo de ventana inmunológica de 3 a 5 días y no se recomienda tomar decisiones relacionadas a eliminar las precauciones de contacto o finalizar la cuarentena sobre la base de los resultados obtenidos en este periodo en ausencia de los síntomas. También se mencionó que los posibles mecanismos para la alta tasa de falsos negativos pues incluyen una variabilidad entre la cantidad individual de la diseminación viral y pues las diferentes técnicas de recolección. Y se encontró que el aumento de la tasa de falsos positivos a partir de los 9 días posteriores a la exposición, es posible que en algunos resultados posteriores no fueran falsos negativos reales, sino que representaran la eliminación de la infección en algunos pacientes. Por lo tanto, esta interpretación, pues, más adelante en el curso clínico depende del propósito de la prueba. Si el objetivo es, si el objetivo es sacar a un paciente del aislamiento, esos resultados negativos pueden ser correctos, aunque se necesitan más datos dados los estudios que muestran la replicación viral en otros sitios. Pero por el contrario, si el objetivo de esta prueba es evaluar si el paciente necesita un seguimiento adicional, es posible que la prueba no proporcione la información deseada y se debe tener precaución a la hora de tomar este tipo de decisiones. Ahora sí, la siguiente, por favor. En cuanto a las limitaciones del estudio, pues la primera es que hubo una heterogeneidad significativa en el diseño y la realización de los estudios que se extrajeron, en los que se extrajeron los datos y fueron utilizados en el análisis, pero después se hizo un análisis de sensibilidad excluyendo cada uno de los estudios por turno y se encontró que ningún estudio fue especialmente influyente y que las inferencias se mantuvieron prácticamente sin cambio. La segunda limitación pues fue que los diferentes estudios que utilizaron para el análisis las técnicas de recolección que se utilizaban en los mismos bases variaron entre ellos y en algunos indicaron que las muestras provenían del tracto respiratorio superior sin proporcionar más detalle, por lo tanto en el estudio no se puede explicar completamente las diferencias en las técnicas de recolección de muestras. Pues la tercera limitación es que en la mayoría de los estudios analizaron muestras en el momento de aparición de los síntomas en lugar de en el momento de exposición, lo que llevó a una gran variación en las estimaciones en los primeros días después de la exposición. Y por último, en este modelo, el modelo del que se habla en el estudio es solo aplicable en el contexto de una exposición única conocida y no en el contexto de una exposición continua, como podría ser el de los trabajadores de la salud que pueden estar expuestos diariamente a pacientes SARS-CoV-2 positivos. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues, se concluye en que pues se debe tener cuidado a la hora de interpretar las pruebas de PCR en tiempo real con relación a la infección por SARS-CoV-2, particularmente pues al principio del curso de la infección y especialmente cuando se utilizan estos resultados como base para eliminar las precauciones destinadas a prevenir la transmisión posterior. Si la sospecha clínica es alta, la infección no debe descartarse solo por un resultado negativo en la prueba de PCR en tiempo real, y debe considerarse cuidadosamente la situación clínica y epidemiológica del paciente.
La tasa de falsos negativos es más baja 3 días después del inicio de los síntomas o aproximadamente 8 días después del inicio de la exposición, y los médicos deben considerar pues esperar 1 a 3 días después de la aparición de los síntomas para minimizar la probabilidad de los dados y tener resultados que de verdad contribuyan con la confirmación diagnóstica. Y ya. Bueno, listo. Gracias. Mira, recomendaciones. Estamos entrando mucho tiempo y estamos saliendo de lo estipulado. Cuando presenten los artículos, no muestren el resumen, porque eso es como en una película mostrar el desenlace de la película. Eso, el resumen es para los que no se van a leer el artículo. Sí, yo presento el artículo sin presentar el resumen, porque están todos los datos de ella para que uno va, qué interés tiene uno luego en el artículo. La presentación de los autores sea más corta. Interesantísimo la vida de todos esos doctores y esas doctoras, pero hay que hacerlo mucho más sucinto y de ir ganando tiempo. Entonces, eso es importante pues, para ver si logramos la meta, y ahora son las 7:20. A ver si logramos pues, ajustarnos más al tiempo. Por relación al artículo, pues ahí ven todas las limitaciones que tiene. Ustedes saben que la PCR, a pesar de ser el examen más idóneo para hacer la confirmación de la infección viral, pues tiene mucho falso negativo, ¿no? Y por eso es mucho más sensible en la tomografía de tórax, hacer el diagnóstico. Cuando usted compara TAC de tórax con PCR, pues tiene mucho más rendimiento la TAC de tórax en ese momento, en ese contexto de epidemia, pues va a tener menos falsos negativos la TAC de tórax. Además son los costos también de estos estudios. Entonces, pues nosotros que trabajamos en salud, que estamos exponiéndonos todos los días, pues nosotros no sabemos cuál es el día 5, ni el día 6, ni el 8, porque todos los días hay exposición, es muy difícil la aplicación de esto. Eso está muy bien en personas con una exposición puntual. Supongo que tal día estuvo en contacto con alguien positivo o algo por el estilo. Pero el mensaje que quieren dejar ellos es que no se pueden tomar decisiones basadas solamente en el hallazgo de la PCR, que siempre vamos a tener falsos negativos, siempre, por la toma de la muestra, por cosas inherentes al procedimiento. Entonces no confiarnos en que tiene la PCR negativa, entonces no tiene el COVID. Entonces, por eso está la clínica, para eso están las imágenes virtuales. Bueno chicos, ya es muy tarde. Nos veremos la próxima oportunidad. Mañana tengo encuentro con los del grupo mío a las 6 de la mañana. Próximo martes el examen. Les estaremos enviando luego cómo son las condiciones del examen y la hora. Va a ser el próximo martes, 1 de septiembre. Les estaremos enviando por escrito todos los datos. Que tengan un buen día. Hasta luego.